índice. Hoy día, principalmente hoy día, mañana un poquito de repente nos vamos a alargar, pero hoy día vamos a pasar clases hasta las 8:30. Yo estoy con unas urgencias y tengo que salir a esa hora. ¿Ok? Decía, este es nuestro índice. Todo lo que está marcado con amarillo ya se hizo. La parte Licenciada, de venta. disculpe, me está compartiendo la pantalla, licenciada. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está mi...? Ahora sí, ¿no? Sí, licenciada. Bien, decía, estoy recorriendo nuestro índice de papeles de trabajo. Todo lo que está con amarillo hicimos. Y llegamos a la parte de ventas y cobranzas y por supuesto sus pruebas también sustantivas. ¿Ok? Por otra parte, también teníamos identificado las saldos de cuenta y transacciones que son significativas que deberíamos trabajar, ¿no? Repasaremos también eso. Las cuentas y transacciones significativas que están agrupadas así, con tesorería, ventas y cobros y cuentas por cobrar, eh, que venía hasta aquí, las compras y pagos, inventarios, costos, propiedad, planta y equipo, recursos humanos y otras transacciones significativas donde estaban la parte de préstamos y después vienen el patrimonio, ¿no? Y después vienen otros saldos de cuentas que no son significativos y que no nos interesa mucho. Las podemos ver muy rápidamente, pero no le vamos a hacer énfasis. Bien, entonces de todos estos, el efectivo hace a transacciones que son rutinarias, múltiples, repetitivas. Entonces, eso quiere decir que para enfrentar el trabajo del efectivo, necesariamente tenemos que probar el control interno, porque si no probáramos el control interno sería difícil eh, probar la integridad. ¿Ok? Después, las ventas y cobranzas definitivamente hacia cuentas que son, o saldos de cuenta y transacciones que son rutinarias. Por lo tanto, ya hemos probado el control interno y hemos hecho completo. Lo más completo que hicimos han sido ventas y cuentas por cobrar. Lo mismo deberíamos hacer, y eso se los voy a pasar a ustedes para que lo hagan y entreguen como trabajo final, todo lo que es compras, pagos y cuentas por pagar a proveedores comerciales, que también deberíamos enfrentar el trabajo con evaluaciones de control interno y después hacer las pruebas sustantivas, bien similar a lo que hicimos en ventas y cobranzas. Lo mismo con los inventarios y costos, ¿no? Ahí primero hay que probar el control interno y luego de probar el control interno, pues recién hay que hacer las pruebas sustantivas dependiendo de las aseveraciones. Propiedad, planta y equipo no es rutinario. Lo único que vamos a hacer ahí se hace es comprender el control interno, pero no se va estrictamente a hacer pruebas de control interno.
En propiedad, planta y equipo, directamente se hacen pruebas sustantivas porque lo que tenemos que probar son los saldos, las adiciones y retiros del año, que son muy pocos. En recursos humanos sí hay necesidad de hacer evaluación del control interno primero y después completar con pruebas sustantivas, porque lo de recursos humanos tiene múltiples clases de transacciones. No solamente es, bueno, dependiendo si es una fábrica, tiene obreros que tienen una forma de registro y control. A veces trabajan en 2 turnos, 3 turnos, entonces se hace difícil la cosa. Después, tienen diferentes tipos de aportes, enlaza con todo lo que es beneficios sociales, enlaza con todo lo que es la provisión para indemnizaciones, para bonificaciones. Entonces necesitamos ver controles ahí, ¿ok? Primero controles y después entrar a hacer las pruebas sustantivas. Y entre otras cuentas que son significativas están préstamos bancarios, que es lo que ahora vamos a empezar a ver. Primero vamos a enfocar las cuentas por pagar en sí, pero esto es lo que vamos a ver ahora, porque al igual que propiedad, planta y equipo, los préstamos son, son no rutinarios. Los préstamos son no rutinarios. Y al ser no rutinarios, ya saben ustedes, podemos comprender el control interno, pero no es necesario evaluar el control interno. Y en préstamos, si son 2 o 3 préstamos, es mejor directo hacer pruebas sustantivas, como lo vamos a hacer ahora. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? No hay preguntas. Entonces, esto lo vamos a, de acuerdo con el índice que tenemos. Además, ahí va a estar, o sea, a ver, antes. Los préstamos van a estar, vamos al principio. Tesorería va a estar con referencia 4.1. Ventas y cobros en la matriz va a estar como 4.2. Aunque independientemente de eso, antes se han hecho las pruebas de control interno. Las compras y pagos van a estar en la 4.3. Los inventarios y costos en la 4.4. Propiedad, planta y equipo en la 4.5. Recursos humanos en la 4.6. Y préstamos los vamos a entonces poner como matriz en la 4.7. Va a ser nuestra matriz 4.7 y con eso vamos a trabajar los papeles de trabajo. ¿Ok? Pero eso también tiene que estar en nuestro índice. Entonces, en préstamos tenemos que tener la 4.7, ¿no es cierto? A eso hemos querido hacer. O sea, vamos a ir directo a pruebas sustantivas, ¿no? Y en control interno lo único que vamos a hacer es comprender el control interno. Podemos tener un 3 número tantos y es comprensión del control interno de préstamos. Una narrativa, no se necesita flujogramas, es decir, cómo controlan, cómo llevan las carpetas y se acabó, no más, ¿no? Y que hay una segregación de funciones, cuestiones, pero no vamos a hacer pruebas, solo vamos a describir una cosa muy simple. Entonces, yendo a pruebas sustantivas, sabemos que el efectivo está en 4.1, sabemos que las cuentas por cobrar están en 4.2, sabemos que las compras y pagos va a estar en 4.3, inventarios en 4.4, propiedad, planta y equipo en 4.5, recursos humanos en 4.6 y préstamos bancarios va a estar en 4.7. A diferencia de las ventas y cuentas por cobrar en sus pruebas sustantivas, si recuerdan ustedes, claro, cada rubro tiene su peculiaridad.
Entonces, en cuentas por cobrar hemos tenido su programa, una maestra, la maestra, igualito vamos a tener en préstamos, un programa, la maestra, el estado de cuentas de préstamos que le tenemos que pedir al contador o al gerente financiero de la empresa para que les entregue cuál es su estado de cuenta. Tal vez el cálculo del error tolerable puede hacer. Y no va a haber pues un cálculo de la muestra, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no vamos a enfrentar con controles y además serán 2 o 3 préstamos y no vamos a sacar muestra de 3. No tiene sentido. Claro que vamos a mandar una confirmación de saldos, pero a los 3, ¿no? Y en función de eso vamos a ver si es que podemos cerrar la cuenta, porque si mandamos las confirmaciones de saldos y nos confirman, no hay mucho que hacer. El trabajo estaría casi terminado. ¿Ok? Pero la lógica nos lleva a que en préstamos, ya enfrentando préstamos, tengamos lo siguiente que estoy marcando ahí con celeste. No, vamos a hacer un programa, vamos a abrir la maestra. El programa va a ser muy simple. A ver, ¿qué se puede hacer en préstamos? Piensen ustedes. Queremos probar eh, el saldo, porque ¿no? Queremos probar la existencia, queremos probar los derechos y obligaciones del préstamo, la exactitud del cálculo de los intereses y, y la revelación en las notas a los estados financieros, ¿no? Y si estuviese en moneda extranjera, la evaluación, pero el tipo de cambio nada más. Eso es 30 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 30, porque es verificar hacer la prueba. Desde cálculo de la tasa, pero como en Bolivia desde el año 2008 estamos con el mismo tipo de cambio, entonces no vamos a tener mayor problema de ese tipo. ¿Ok? Claro que vamos a entonces archivar lo siguiente: el programa, la maestra, el estado de préstamos que el cliente nos tiene que dar, y de ahí le pedimos por cada préstamo sus contratos, porque en los contratos vamos a probar los derechos y obligaciones, de ahí vamos a jalar cuál es el capital, cuál es la tasa de interés, cuáles son las garantías, etcétera. Este era el contrato. Pero al mismo tiempo, la empresa va a tener un plan de amortizaciones. Vamos a ver cómo viene su plan de amortizaciones, o se construye el plan de amortizaciones en función del contrato. Y con eso, lo único que vamos a hacer es decir cuánto se pagó, cuál es el saldo, y recalculamos los intereses al 100%. Vamos a recalcular los intereses al 100% porque eh, ¿qué problema tenemos si son dos, como les digo, transacciones, ¿no? Vamos a mandar la confirmación de saldos y listo. Y vamos a ver las revelaciones. Preguntas. Y si de algo nos estamos olvidando, ahorita lo vamos a anotar, revisando un poco la guía. Pregunta, jóvenes, tienen que entender esto porque estamos en los últimos dos ciclos de transacción, y al final de cuentas lo que vamos a tener es este fin de mes ya tenemos que terminar todo y tenemos que perfilar hasta el examen final. Entonces, ¿alguien sabe hasta cuándo está programada las clases? Jóvenes, ustedes tienen que estar más al tanto que yo. ¿Alguien sabe hasta cuándo se estima que vamos a pasar clases? Porque estamos entrando hoy día al mes de octubre. Se está acabando el año.
Solía ser hasta el 15 de noviembre, ¿no? Bueno, vamos a averiguar eso y proyectar hasta el examen y todo eso para que no estén apurados, porque todo el mundo les va a querer tomar exámenes, ¿no ves? Y además ya tenemos que empezar a definir las calificaciones y tener un perfil de sus calificaciones. Bien, bueno, nadie responde, no hay nadie creo que pertenece a los Licenciado, estudiantes, etcétera. Sí, exámenes finales, dice, de 10 al 24 de noviembre. Entrega de actas del 15 al 19. Entrega de actas finales 25 al 30 de noviembre. eso es, como digo, máximo tenemos que pasar clases hasta el 15 de noviembre. Entonces, a partir de hoy día tenemos un mes y 15 días para terminar todo y si hay necesidad de tomar los exámenes, podemos tomar un examen más teórico en Classroom y completar un examen práctico para cerrar. ¿Ok? Bien, ese es nuestro perfil. Entonces ya tenemos que estar, seguramente eso además les ayuda a que ustedes tengan que repasar, estudiar algunas otras materias, inclusive, qué sé yo, porque ya vienen los exámenes finales y bueno, la presión es mayor para ustedes, ¿no? Ok. Entonces, estamos perfilando que los préstamos bancarios, decía, va a tener un enfoque netamente sustantivo, porque son pocos, y más o menos esto es el archivo que vamos a tener. Sí, los contratos, el estado de préstamos, el plan de amortizaciones, etcétera. Los planes de amortizaciones siempre los van a encontrar ustedes en Internet. Los bancos manejan tablas como estas, ¿no? Eso también tienen que saber ustedes que cuando hagan auditorías hay planes de amortizaciones con diferentes formas de cálculo, pero a ver, un plan de amortización, plan de amortizaciones, caramba, entra gente y nos obstruye nuestra escritura, todo. Un plan de amortización, otra vez alguien más entró. No nos dejan escribir estos jóvenes que entran aquí, llegan tarde. O los que tienen el micrófono abierto también, porque se escucha el ruido y ¡pluc! Obstruye la escritura. A ver, a Marco lo vamos a silenciar. Ya está. Ok, entonces, plan de amortizaciones de un préstamo. Ahí ponen, ¿ve? La cantidad, la tasa de interés, el periodo de años y les va a calcular. Pero no, hay algunos que son mejores. A ver la tabla como tal. Pero que esté, no está. Vamos a buscar una tabla en Excel. A ver, hay uno que está ahí. No me permite descargar. Dice que ya nos han mandado al correo la tablita. A ver, revisaremos nuestro correo.
Esta es una tabla de amortización. Entonces uno le cambia aquí las cifras, la tasa, cuánto tiempo es. Si la cifra es esa, digamos esto es a 5 años. Si es mensual o cada 2 meses o si es trimestral, les va a calcular la tasa equivalente, el número de pagos por año, 6 pagos cada 2 meses y ya debería calcularnos, ¿ve? Ya lo calculado. ¿Ok? De tener 100.000 y esta es la tabla de amortización automáticamente. Entonces, hasta llegar a cero. Entonces, aquí tienen los intereses y tienen el capital amortizado. Lo único que tienen que saber es cuál es el interés equivalente bimensual, nada más, y la tasa efectiva, ¿no? Porque la tasa nominal no es precisamente la que nos ayuda, sino la tasa efectiva es la que deberíamos considerar. Bueno, ahí están las tablas, ¿ve? Entonces, no es difícil. Además, estas tablas el cliente tiene obligación de presentarnos. Nosotros simplemente tenemos que conocer cómo se manejan las tablas, como ahorita vieron. Bien, entonces, a ver, repasemos nuestra guía para que empecemos. Esta es la guía de cuentas por pagar. Anoche se los he pasado la guía, lo tienen ustedes, entonces ahí vamos a empezar a marcar cositas que nos interesan para ver cómo enfrentamos los pasivos, ¿lo ve? Entonces, obviamente ya no vamos a ir precisamente a cuentas a control interno, sino directamente a partidas, o sea, las pruebas sustantivas. Obviamente los riesgos son menores en estas condiciones, no son de riesgo alto, porque no son transacciones rutinarias, ¿no? Los riesgos son menores. Eso también hay que entender. Claro que también los riesgos de fraude no tienen componente de fraude. Eso quiere decir que no nos va a llevar a riesgos significativos como tal. ¿Ok? Eh, los conceptos clave, que ya saben ustedes que es un capital de trabajo, saben, esto es bien importante, ¿no? Más bien, lo más importante es que ustedes deben entender perfectamente que es un pasivo, una obligación presente. Hoy saben que esa obligación la conocen hoy y que a futuro tienen que desembolsar por esa obligación presente, están obligados, es ineludible el que tengan que compensar la obligación entregando recursos económicos. Hoy en día se habla de recursos económicos, ¿no? Estos recursos ya no son solamente recursos. La nueva norma establece que estos recursos deben ser recursos económicos. ¿Qué significa recursos económicos? O sea, cuando se entrega algo, es que uno tiene derecho, ¿ok? O sea, surge de una especie de contrato, uno tiene el derecho de lo que va a entregar, las cuentas por cobrar, lo que tenga que ser, tiene el derecho como tal, ¿no es cierto? Bien, y bueno, que tiene esas características fundamentalmente y que esos recursos incorporan beneficios económicos. Claro está que uno tiene que pensar que en algunos casos hay pasivos contingentes y pasivos implícitos también. Los pasivos implícitos son ineludibles en un momento porque uno puede hacer un compromiso verbal, pero debe cumplir para hacer que funcione. Entonces deben entender en la contabilidad que un pasivo se reconoce cuando es probable que se requiera la entidad en la liquidación y la transferencia de recursos, eso, que incorporen beneficios económicos. ¿Ok? Está hablando de qué van a entregar. Efectivo, van a entregar
qué sé yo, en cartera, ¿qué es lo que van a entregar para compensar su obligación? El importe de liquidación puede medirse debe medirse de manera fiable, ¿lo ven? Solamente así se puede registrar un pasivo. Entonces, ahora hay que tener mucho, ya les he dicho, mucho cuidado con las obligaciones que son implícitas. Eso está claramente definido en la NIC 37, cuando uno no puede eludir algo a lo cual se ha comprometido, pese a que no hay un contrato. Aquí no interesa si hay o no hay un contrato. Simplemente se hizo un compromiso, aunque sea verbal. Entonces ya saben cuándo se reconoce, cuándo es probable que el beneficio asociado llegue o salga de la entidad y que podemos definir el costo y pues, todo eso puede ser medido con fiabilidad. Saben que la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros de algo que van a llegar como recurso es que genere efectivo en última instancia. Eso es beneficio económico. Y la fiabilidad de la medición obviamente tiene que tener una certeza de un valor que pueda ser conocido. Bien, ¿qué más? La medición, obviamente, normalmente la medición de los pasivos está definido a valor presente del valor nominal. O sea, si en el futuro, además hay que distinguir siempre la medición, ¿no es cierto? Por todo lo que hemos aprendido en contabilidad internacional. Una cosa es un pasivo comercial y otra cosa es un pasivo financiero. ¿Ok? Los pasivos comerciales son de corto plazo y el pasivo financiero obviamente es de largo plazo. Por lo tanto, el pasivo financiero, si uno tiene una deuda de 100 y al final del camino la deuda tiene que pagarla en 110.000 bolivianos, está implícito que ahí 10.000 es el interés. ¿Ok? En cambio, en una empresa, en una transacción comercial, si algo es vendido al crédito, o más bien al contado en 100 y al crédito en 110, aunque hay un interés implícito, no hay necesidad de poner eso a valor presente. En las financieras sí hay que considerar el valor presente, ¿lo ves? Bueno, el costo histórico es fundamental. ¿Por qué? Porque una forma de medir, si se acuerdan ustedes en el marco de conceptos nuevo, cómo se miden los préstamos en este caso, ¿no? O los pasivos cuando manejamos costo histórico. Eso se llama costo amortizado. ¿Y cómo se ve el costo amortizado? El costo amortizado se ve con la tabla. Pues no sé si teníamos por ahí la tablita. Esto es el costo amortizado, ¿no ve? Ese es el costo amortizado. Entonces eso quiere decir que tenía por pagar 100.000, amortizo el capital y el costo amortizado es 97. Amortizo una parte de la deuda, mi costo amortizado es 94 y así sucesivamente tengo el control del costo amortizado. ¿De acuerdo? Eso es, a eso se llama costo amortizado. Entendiendo mejor, si ustedes quieren una miradita, le vamos a dar al marco de conceptos. A ver si encontramos nuestro marco de conceptos. Ahí está nuestro marco conceptual. Entonces aquí nos vamos a encontrar con que en la nueva teoría de lo que es el nuevo marco de conceptos, cuando estamos hablando de medición, que debe estar por aquí, no mucho más allá. Ahí está el concepto, ¿ve? Antiguamente hablábamos de recurso y hoy en día hablamos de recurso económico.
Vamos a ir a medición. Este es de conocimiento. Medición, ¿ve? Entonces, cuando estamos hablando de medición, voy a subir un poquito más arriba. Ahí está. Los pasivos, en medición de pasivos, solo para recordarles, porque todos esos conceptos lo tienen que tener en su mente para auditar. Si no, no se puede auditar. Si no saben cómo se miden, entonces no van a saber qué es lo que están buscando, ¿no ve? ¿Qué pasa con los activos y pasivos? Los pasivos y activos, cualquiera de ellos, pueden medirse al costo o al valor corriente. En todo caso, la mayoría mide sus pasivos al costo histórico. Si es que son financieros, como en el caso de préstamos, si es financiero, entonces se utiliza el costo amortizado, eso es lo que es la norma, ¿no ve? De eso estamos hablando, a la luz del nuevo marco de conceptos. Si es un pasivo financiero, en este caso la deuda es un pasivo financiero, eso va a estar al costo amortizado. Bien. ¿Están entendiendo? Nadie pregunta, nadie dice nada, por lo tanto, yo supongo que están entendiendo. Ok, sigamos entonces con nuestros conceptos. Entonces, el costo histórico, como acabo de mostrarles, en el marco de conceptos, incluye lo que es el costo amortizado, que es lo que se aplica en préstamos. La evaluación es al costo amortizado. Claro que en algunos puede utilizarse valor razonable. Por supuesto que puede utilizarse valor razonable, como ahorita estábamos viendo, ¿no? Aquí tenemos, si utilizamos un valor corriente, pero no se da en el caso de préstamos. Pero si tuviéramos otros instrumentos, podríamos tal vez ver que también se consideran valores razonables. Para el caso, para lo que estamos viendo, no es el caso. Por lo tanto, porque es préstamos, no necesitan valuarse a valores de mercado, ¿no? Bien, después, ¿qué más? Es lo mismo esto, ni para las pymes. La conversión de moneda extranjera, eso no nos preocupa mucho. En Bolivia, ¿no? Esto ya hemos visto. Claro está que hay que clasificar en pasivos corrientes y no corrientes. O sea, de principio hay que agarrar todo el pasivo, hay que mezclar todo el pasivo, no hay que dividirlo. Pero al final de cuentas hay que hacer la clasificación de qué es corriente y no corriente. En el caso de nuestro ejercicio, fíjense ustedes, los préstamos están préstamos en corto plazo y préstamos en largo plazo. Son bajo el mismo contrato, qué sé yo. ¿Qué hicieron entonces? Tomaron la tabla de amortización, ¿ok? Y si, por ejemplo, esto de aquí está, es cada 2 meses, creo, ¿no ve? O algo así. Pero por decir, si esto es en el año 2020, este es en enero de 2020, y son los primeros primeras amortizaciones. Si es 2020, lo otro no es en enero de 2020, ¿no? Es enero, febrero, marzo, abril. En todo caso es enero, febrero, marzo. Marzo. Cada 2 meses.
No me da la lógica. A ver, voy a tratar de jalar. No. Entonces, este es, me refiero a marzo, abril, mayo. O finalmente lo voy a poner de corrido, ¿no? Es enero y para no estar complicándome, este es febrero. Para hacerlo más simple con ustedes, ¿no? No quiere. Enero, febrero. Ops, no quiere. Marzo. Alguien entró y con su micrófono abierto. Caramba. No quiere. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, si nuestra tabla que vamos a auditar está así, mensual, y estamos en marzo, aquí, lo marcaremos, si estamos aquí, ¿no es cierto? Todo lo que venga en el siguiente año, de marzo a marzo, o sea, hasta aquí, hasta ahí va a ser corto plazo. ¿Ok? Y de ahí para adelante, todo esto de aquí va a ser largo plazo. Entonces decimos, ¿cuánto era nuestro saldo a marzo? 92,080. A ver, entonces digo, esto es igual a 92,080, nuestro saldo, menos 56. Entonces tenemos lo siguiente, 35,913 de la deuda es a corto plazo y el resto de la deuda va a ser en el largo plazo. Entonces eso hay que clasificar siempre el corto y largo plazo. Y así está en nuestro trabajo, ¿no? Aquí lo que vamos a trabajar está, una parte está en corto plazo y otro largo plazo en función de la tabla de amortización. Sigamos con los conceptos. Hay que tener en cuenta que hay que hacer entonces la clasificación de corriente y no corriente, según la tabla de amortización. Después, en notas a los estados financieros hay que poner plazos, tasas de interés, garantías, etcétera, para que quede debidamente revelado. Por lo tanto, en las aseveraciones tenemos que probar la exactitud, tenemos que probar los derechos, obligaciones y la revelación fundamentalmente. ¿Qué más? Puede ser que hay una deuda convertible. Eso también hay que tener mucho cuidado. En préstamos no tanto, pero en cuentas por pagar sí. Eso quiere decir que en un momento una deuda, uno que deba dinero a alguien, el compromiso sea que si no se paga, eso se convierta en parte patrimonial. Entonces, papá puede aparecer en la empresa como aporte patrimonial. Entonces, habrá convertido la deuda en patrimonio. Ahora sí, entremos a ver
los riesgos de auditoría, ¿no? En ese caso no sé si habrá aquí un programa. No, no hay. Entonces, hay que armar un programa de auditoría porque donde vamos a poder identificar los riesgos, como lo vamos a hacer en nuestro programita, ¿no? Riesgo de control interno, riesgo inherente, alto, moderado o bajo, por la naturaleza. En todo caso, podría ser moderado, no creo que sea alto, ¿no? Y controles, los controles no los vamos a tomar en cuenta, por lo tanto, el riesgo de control va a ser alto y el riesgo combinado va a quedar como moderado. Y en función de eso vamos a hacer el trabajo. Las aseveraciones que nos interesan en el caso de préstamos, ya les he dicho, los derechos y obligaciones que son muy importantes. Las revelaciones que son muy importantes. En el cálculo de intereses, la exactitud es importante. Todo eso debe ser considerado. ¿Cómo planeamos hacer el trabajo? Eso va a estar en la NIA 300 a la 330, donde va a definir el enfoque de auditoría. Vamos a hacer el programa de auditoría como ya está perfilado. No creo que hagamos pruebas de cumplimiento. En la parte de deuda de préstamos, por supuesto que vamos a ver el control interno, pero digo, en deuda a proveedores, en deuda de préstamos bancarios, no creo que haya control interno. Por lo tanto, si no hay control interno, no vamos a ver procedimientos analíticos. Después, pruebas de detalle sí las vamos a hacer de manera extensiva, porque es muy poco lo que hay que ver. Vamos a hacer la confirmación de saldos al financiador, que nos diga que es la única deuda que tiene y cuáles son las garantías. Claro que vamos a confirmar el 100% de los préstamos bancarios. Claro que vamos a seleccionar a quienes confirmar, todos en el caso de préstamos. Aquí está no solamente de préstamos, sino está en función de los proveedores también. Más trabajo vamos a hacer con inspección, partiendo de la lectura del contrato de préstamos hasta ver la tabla de amortizaciones y de calcular los intereses. En busca de pasivos no registrados, entonces le vamos a pedir a los bancos que nos confirmen la deuda específica y si es que hay otras también. Y las garantías y pignoraciones, si ellos tienen anotado garantías y pignoraciones, que nos den el dato. Y vamos a tener todo lo que es la revelación y la clasificación en corto y largo plazo. En todo caso hay que tener cuidado con las subestimaciones. Se trata de subestimar los
pasivos, ¿no? Para no tener mucha pérdida y con eso demostrar otra utilidad diferente. Ahí tenemos las categorizaciones de riesgos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir la matriz de riesgos, más cuidado, no vamos a ver controles. A ver si tenemos algo sobre nuestras obligaciones financieras. Las obligaciones financieras van a ser lo más fácil. Bien. Ok, entonces ya tenemos más o menos el enfoque. No es tan complicado, es lo más fácil. Debe ser uno de los rubros más fáciles de auditar, esto de préstamos. Primer paso, entonces, abriremos nuestra matriz, bien parecida a la matriz que hemos hecho de ventas y cuentas por cobrar. Copiaremos eso mejor y con base en esa matriz vamos a armar la matriz esta de préstamos. Bien, veremos la matriz para hacerlo bonito en la misma forma, uniforme. ¿Dónde está nuestra matriz de? Aquí está. Este es, ¿no? Copiamos y lo llevaremos a nuestros apuntes por el momento. Aquí. Y esa matriz va a ser la 4.27, 47.2, perdón. ¿Dónde estamos? Lo marcaremos con algún color. Este es, ¿no? Ya no va a ser de ventas, sino le vamos a llamar hoja llave de préstamos. Ahí está nuestra matriz, que va a ser préstamos. Al 31 de marzo es la misma materialidad que tenemos aquí. Y bueno, obviamente no tenemos que manejar todas estas cuentas porque aquí es menos.
A ver, veremos. Está en nuestros saldos de cuenta aquí. Son todos estos, ¿no? Este, hasta aquí. Todito eso. Copiamos. Ahí está. Este es el código. No, este es el código, ¿no? Ahí están los códigos. Caramba, ¿por qué no quiere agarrar? Ups, peor. Ahora sí. Las cuentas son estas. Las trasladaremos a donde le corresponde. Ahora sí. ¿Ya está? ¿Qué más necesitamos de aquí? Esto es delete. Ahí están los importes, los voy a corroborar un ratito, miraremos la tabla. Tienen que ser 1999 y 3274. Bien, estos no corren porque son sus... Bien, borramos esto. ¿Listo? Estos datos no necesitamos aquí. Entonces, finalmente los importes son... Ah, qué raro. No me deja agarrarla. Ahí está. Ahora sí. No entiendo por qué. A ver. Creo que las dos filas de arriba nos están molestando, pero he dejado esto solamente por decirles que M se va a cumplir siempre. Eso quiere decir que todo tiene que estar cotejado con el mayor. Y las referencias, vamos a verlas. Ese cotejado con el mayor. Ahora sí está manipulable, ¿lo ve? Ok. Algo ha pasado ahí que está una fila más abajo. Ah, no sé qué ha pasado ahí. Ay.
Ahora sí estamos. Bien, ya tenemos nuestra hojita. Solo vamos a probar para decir que suma. El total de deuda es igual a esto más esto de aquí. Estas sumas las vamos a hacer también. Caramba. 2188 nos tiene que dar para saber que estamos haciendo bien. Nos da. Y aquí nos tiene que dar 5629 para saber que estamos haciendo bien. Nos da. Por lo tanto, la suma esta está sumada. Entonces aquí teníamos cotejado con el mayor. Aquí podemos poner sumado. Caramba, ¿por qué mayúscula sumado? Bien, y le ponemos un simbolito. Bueno, no sé si se podrá introducir algún simbolito más. Insert symbol. ¿Qué pasó? Un sumadito, a ver, por ahí. Este. No nos quiere agarrar. A ver, otro símbolo. A ver, ¿por qué no me deja? Pero no importa, a ver, buscaremos otro. Este. Y vamos a decir que esto está sumado. ¿Ok? Y este es el gran total. Bien, de repente hasta podemos ordenarlo de manera mejor, pero cuando estemos viendo los ítems por ítems, los vamos a ordenar de manera mejor. ¿Preguntas? Ya tenemos nuestra hojita matriz. File, save. ¿No? Préstamos, aquí le voy a poner para distinguir. File, save as. Llamaremos 2021 para que distingamos. Licenciado, una consulta. Sí, ¿Qué pasa con las entidades que se encuentran súper apalancadas, que en realidad tienen muchos préstamos? O sea, generalmente se prestan muchos. ¿Los procedimientos de auditoría seguirían siendo los mismos? exactamente lo mismo, ¿no? Las cifras a cotejar van a ser buscar el contrato, ver. Lo que pasa es que las más apalancadas van a tener más pignoraciones, ¿no? A veces el contrato, por eso es bien importante las revelaciones. Aquí los procedimientos de revelación son sumamente importantes en el sentido de que les dan préstamos porque a veces son grupos, digo, grupos de empresas. Entonces, hasta hay otra empresa que, de la familia, quiero decir, que garantiza a la otra y garantiza con sus bienes habidos y por haber. Peor puede ser que la empresa que estemos nosotros auditando esté garantizando a otras también, con sus bienes habidos y por haber. Así que si la otra no paga, en este caso, la contingencia es para la empresa, para esta empresa. Entonces,
pero la auditoría en sí es la misma, ni más ni menos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hemos dicho que además está aquí en la matriz, ¿qué es lo que queremos revisar? Nuestro índice. Ahí ya nos habíamos perfilado nosotros de qué es lo que queremos ver, ¿no? No sé qué es esto de aquí. Ok. Entonces aquí dijimos, vamos a ver, ya hemos hecho la maestra, ahora vamos a pedir el estado de préstamos, los contratos, los planes de amortizaciones y vamos a hacer el recálculo, vamos a mandar la confirmación y lo más importante tal vez es como si existe un gran riesgo, un gran apalancamiento, entonces las revelaciones van a ser lo más importante para ver y con qué están apalancando. Entonces, depende de los tipos de garantía. Ok, entonces, esta matriz ya está. Y lo cierro. Esto ya no me interesa. Y me voy a al Facebook. Y ahí en mis grupos, ustedes están aquí. Y los archivos, vamos a subir los archivos. ¿Dónde están las clases de gabinete? Aquí están. Ups, otra vez. Clase de gabinete, open. ¿Y dónde está lo que hicimos? Este es. Y lo publico. Veremos si hay algo más que publicar ya de entrada para que ya tengan a la mano y mañana podamos trabajar con eso. Tabla todavía. Este programa. Ya está el programa para que ustedes puedan, lo vamos a revisar. O sea, es el borrador que tengo por ahí y le vamos a dar su toquecito. Bien, me tengo que salir, señores. Gracias, mañana temprano. Hasta luego, Elisa. Hasta luego, licenciado. Adiós, licenciado.